Bienvenidos a Morning Light Church, la luz de la mañana, tu iglesia en línea. Esta es tu amiga Rebeca Segebre y en el día de hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro ministerio y de nuestro llamado. Y algo muy importante que nosotros debemos hacer aún antes de conocer todos los detalles acerca de ese llamado que Dios tiene para nuestras vidas, y eso es orar. La oración es primordial. Nosotros aquí en Mujer Valiosa, en nuestro ministerio para mujeres, tenemos una academia para líderes porque consideramos que una vez que nosotros sabemos que Dios nos está llamando para una tarea específica, entonces, o que quiere que seamos líderes en alguna área, nosotros queremos, lo primero, es ser responsables, y parte de la responsabilidad es educarnos. Pero diariamente nosotros debemos orar por esto que Dios nos ha llamado a hacer, para que siempre podamos tener esa sabiduría y el discernimiento de cuáles son esas actividades, personas a las que nacimos para servir en todo el tiempo, pero en este momento en el que estamos viviendo. Entonces, tal vez podemos empezar con algunas definiciones. ¿Qué les parece? Si nos referimos, por ejemplo, en términos bíblicos, yo sé que a veces decimos, el ministerio, y esto es un término que utilizamos normalmente en la política. En la política, el ministerio es un departamento de gobierno donde la persona está encargada en un área de la política de ese país. Cuando estamos hablando de un llamado, estamos hablando de una acción, un efecto de llamar, o sea, hace referencia a invocar o convocar. Alguien puede ser llamado o ser convocado a venir a hacer algo específico en este gobierno, así no tenga un ministerio encargado. Pero en términos bíblicos entendemos que el ministerio es ese departamento, sí, en el gobierno del Señor, en el cual nosotros somos llamados, pero también Dios es el que hace esa convocatoria, Él nos llama. Por eso que es tan importante para nosotros como cristianos que nosotros en todo momento le pidamos a Dios sabiduría, discernimiento para saber cuál es ese llamado, cuál es ese ministerio. Nosotros podemos usar nuestros dones, nuestros talentos todo el tiempo. Eso probablemente es una pista de donde el Señor nos quiere, pero solamente Dios va a confirmar ese llamado. ¿Y qué es lo que debemos hacer en específico? Hay algo específico, único, sabemos eso. No tenemos que esperar hasta que Dios nos hable para hacer cosas buenas. Él ha predestinado cosas maravillosas para ti, para mí hacer. Pero la única manera de saber eso único que Dios tiene para nuestras vidas es pidiéndolo en oración, así es. Y una vez que tú lo sabes, hay que seguir orando. Y esta es una guía. Yo he querido darte una guía. Si tú sientes que Dios te está llamando al ministerio o ya estás en el ministerio, recordarte que la palabra de Dios y la oración van juntas, ¿cierto? A veces nosotros vamos a la palabra de Dios solamente a ver qué es lo que vamos a enseñarle a las personas que Dios nos ha colocado, si eres maestro, si eres predicador, ¿cierto? O si eres consejero. Se nos olvida que la palabra debe estar unida también con oración. Quiere decir que tú estás leyendo la palabra de Dios, Dios te está hablando a ti. Tú también puedes hablarle a Dios, puedes pedirle, ¿ok? Es una conversación con Él. Por eso es importante que nosotros en nuestro tiempo de oración utilizamos la Biblia. Como líder, tú debes orar a Dios como lo que primero eres para Él, su hijo, así es. Ora a Dios como hijo de Dios. Y una de las oraciones más lindas que nosotros podemos tener como hijos que hemos sido llamados a servirle a Dios es que muchas veces pensamos que cuando Dios nos llama vamos a sentir algo. Y sí, vamos a sentir, pero tenemos que tener un cuidado de dónde vienen esos sentimientos. No un sentimiento que viene de copiar a alguien o un sentimiento que viene por algo que vimos en el pasado o por algo que es culturalmente agradable. Por ejemplo, tú puedes sentir el deseo de abrir un canal de YouTube, no tiene nada de malo, pero lo que quiero decir es que cuando el Señor nos llama, nosotros sentimos dentro de nosotros eso que nos llama a la acción, ¿verdad? Es como un empuje en nuestro interior. Eso es como un llamado de parte de Dios, es esa energía, también Él nos da esa energía cuando Él nos llama. Eso sucede cuando nosotros tenemos una relación con Él, como te decía. Así que lo primero que debemos orar para tú poder llegar a eso, a sentir, wow, tengo este deseo fuerte de ir, aunque a otros les parezca locura. Bueno, hay personas que tienen el deseo de ir a ciertos países que es bien peligroso, pero ese deseo viene de parte de Dios y los empuja a hacer ese llamado. Pero ¿cómo llega ese llamado a tu vida? Porque tú tienes sed de Dios y estás con Él. Si te hace falta sed de Dios, tú puedes pedirlo, así lo pedía David. Yo lo voy a leer en el Salmo 63, dice, oh Dios,
Tú eres mi Dios. Estoy leyendo en el Salmo 63, 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. El salmista decía, mi agua, el agua, imagínate, el agua es, en cualquier civilización, el agua es valiosa, porque sin agua nos deshidratamos y morimos. Y él está diciendo, esta tierra toda es reseca y verdad, y agotadora si no tenemos el agua viva de parte de Dios. Entonces es lo mismo. Y él termina, ese versículo termina diciendo, tu amor inagotable, lo cual me encanta esa expresión, es mejor que la vida misma. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? En otra traducción, que es la Reina Valera, dice, tu misericordia es mejor que la vida, ¿verdad? Esa misericordia es ese amor inagotable de Dios que no merecemos, pero el Señor nos sigue amando, nos ama. También como dijo Jesús dijo, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Así que debemos pedir tener ese mismo sentimiento que tiene Dios, esa misma pasión, ese mismo deseo de Dios, que sea el deseo nuestro, ¿verdad? Eso es lo que decía el rey David. Él pidió por sed de Dios para poder tener el deseo de Dios. Porque realmente cuando somos llamados, estamos llamados a que el reino de Dios y la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Y eso es lo que significa el llamado que Dios nos va a dar, y ese ministerio, ese lugar donde Dios te va a colocar, es precisamente para que la voluntad de Él y el deseo de Él para esta generación se cumpla y se establezca su voluntad en la tierra. ¿Cómo sabemos cuál es su voluntad? Ahí es donde te digo que debemos unir la oración con su palabra siempre, porque solamente conocemos su voluntad primero por su palabra y luego cuando el Señor nos habla a través de su Espíritu Santo, circunstancias y todo se unen. Te he dado muchos ejemplos anteriormente en esta serie de la oración de cómo Dios nos habla, ¿verdad? Dios nos habla de diferentes maneras y une lo que estamos orando, lo que está en nuestra necesidad, con lo que leemos en la Biblia, con lo que está sucediendo, y utiliza todo eso para hablarnos de manera personal. Pero la palabra de Dios es su palabra y por lo tanto ahí está su voluntad. Eso lo decía también el rey David cuando decía, dame entusiasmo por tus leyes. Hermoso, ¿verdad? Ese Salmo 119 en la Nueva Traducción Viviente dice, en lugar de amor por el dinero. Hermoso, ¿verdad? Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. La palabra de Dios nos da vida, ¿cierto? Y nosotros debemos tener entusiasmo por esa palabra de Dios. Y dice, confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. Salmo 119, versículo 36 al 40. También vemos, por ejemplo, Jeremías nos habla acerca de ese anhelo de conocer la palabra de Dios, porque ahí está su voluntad. Eso es algo que debemos orar nosotros como ministros, como siervos de Dios. Jeremías 15 dice así, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Es importantísimo. Los profetas, cuando ellos estaban hablando en el Antiguo Testamento, no tenían lo que tenemos nosotros, la facilidad que tenemos hoy en día, todos nosotros, no solamente un grupo, sino todos, de poder tener en nuestras manos la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y dice Jeremías que cuando descubrí tus palabras las devoré. Quiere decir lo que hacemos la mujer valiosa, ¿verdad? Nosotros leemos y meditamos. Eso de devorar es meditar, ¿verdad? Vamos a, cuando estás comiendo algo, ¿verdad? No solamente lo vas a masticar, sino que tú lo vas a comer todito, ¿verdad? Y dice, son mi gozo y la delicia de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Hermoso, cuando nosotros entendemos quiénes somos en Él, llevamos su nombre, entonces su palabra llega a ser gloriosa para nosotros, deliciosa y de gozo. Nuestro ejemplo también es Jesús. Jesús le dijo, esto se lo dijo al enemigo cuando trató de tentarle y le dice, no, las escrituras dicen, Jesús dice, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Así dice la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4:4 vemos que la palabra de Dios nos da vida, es real.
y es como ese pan. Pan representa en la palabra de Dios lo cotidiano, lo que tú necesitas, la necesidad básica. El Señor está diciendo que una necesidad básica para nosotros son las palabras de Dios. Nosotros debemos como líderes conocer la palabra y orar de acuerdo a su voluntad, eso es, de acuerdo a su palabra. Debemos orar también, algo muy importante, yo les he enseñado, a que debemos orar la palabra de Dios cuando encontramos en un texto bíblico algo que es la voluntad de Dios para mi vida y yo digo, bueno, yo necesito esto en mi vida, nosotros debemos orarlo. O sea, leerlo y orarlo, pedirlo a Dios, porque es la voluntad de Dios que yo lo tenga y yo ahora se lo estoy pidiendo a Dios, yo quiero esto en mi vida. Y yo pienso que si leemos, por ejemplo, Efesios 3, considero que es algo que tú y yo podemos orar. Orar para poder echar raíces profundas en el amor de Dios. Lo vamos a necesitar en el ministerio, lo vamos a necesitar en la vida. Dice así Efesios 3:17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. Tú puedes orar, decirle, Señor, yo quiero echar una raíz profunda en tu amor. Y continúa el versículo diciendo, y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, o sea, no solo a los líderes, sino a todo el pueblo de Dios. Debemos comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo, dice el apóstol Pablo en Efesios 3, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos. ¿Cuándo? Cuando comprendan el amor de Dios. Muy bien. El último verso de este texto es muy importante, no solamente para orar, sino para saber lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amiga, amigo, necesitamos el amor para la plenitud de vida y para tener ese poder que necesitamos para vivir y, por supuesto, para servirle. Así es, nosotros lo primero que necesitamos cuando sabemos nuestro llamado es orar a Dios para que nos guíe, para que nos proteja, orar al Señor para que nos dé de su amor. Así es, porque lo primero que el Señor dice es que debemos echar raíces profundas en su amor, que eso es lo que nos da el poder, eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener no solamente poder, sino plenitud de vida, lo cual es muy maravilloso. Ahora necesitamos amor para todas nuestras relaciones y nosotros como ministros de Dios, como hijas llamadas a servir, vamos a tener que relacionarnos con las personas, así que nosotros, si tú quieres orar por tu ministerio, nosotros debemos orar por nuestras relaciones. Y la primera relación que debemos orar es nuestro matrimonio. Si estás casada, si estás casado, ora por tu matrimonio. Aunque sea raro, yo sé que algunas personas piensan que, bueno, yo tengo que orar para amar a Dios, pero estás casado. Tu relación con tu esposo, con tu esposa, es primordial. Después de tu relación con Dios, es tu relación con esa persona que Dios te ha regalado. Si tu ministerio, los negocios, la iglesia y todo te va bien, te va de maravilla, pero en tu matrimonio no están las cosas bien, bueno, si está tambaleando esta área de tu vida, estás en peligro. Es lo primero, es primordial que tú comiences a buscar ayuda y antes de buscar ayuda debes orar. En tu matrimonio debe existir la oración, no solamente juntos. Yo sé que orar juntos es muy importante, es bello, es precioso, pero nosotros tenemos para ti una guía de oración para que tú ores por tu esposa, para que tú ores por tu esposo, porque necesitamos orar por esa relación, sobre todo si tienes un llamado de parte de Dios. Porque lo que pasa en tu matrimonio, lo que suceda, se va a ver reflejado también en el ministerio, en tu llamado y en todas las cosas que tú realices. También debes orar por las otras relaciones, ¿cierto? Porque nosotros no trabajamos en la vida solos y el Señor tampoco. El Señor nos usa a nosotros, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer de bendición a alguien y de igual manera esas relaciones que Dios trae no son nuestra fuente, pero Dios usa las relaciones para bendecirnos, para abrir puertas, para establecer citas divinas, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios no ha utilizado la relación? Entonces nosotros debemos aprender a relacionarnos y orar por nuestras relaciones todo el tiempo. Vamos a estar en lugares donde la puerta la va a abrir alguien que conocemos.
O el Señor, cuando estés en oración, te va a decir, recuerda a aquella persona, llámala. Entonces debemos estar en paz con las personas y ser agentes de paz en el mundo con nuestros hermanos en Cristo, para que nosotros podamos también ser puertas abiertas para los demás. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de cómo debemos relacionarnos? Muchísimo. Yo quisiera leer algunos versículos, porque recuerda, si hemos aprendido algo en esta serie de oración, es que la oración y la palabra de Dios se unen. No se pueden separar, son inseparables. Entonces, miremos algunos versículos que, además de darnos una pauta para nuestra vida, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos relacionarnos, yo considero que también nos dan una pauta en cómo debemos nosotros orar por nuestras relaciones. Mira, Efesios 4:25 nos dice, así que dejen de decir mentiras. Eso está buenísimo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que decir mentiras, por supuesto, no vamos a decir mentiras en un juzgado, pero a veces nos damos el poder decir una mentira piadosa, le llamamos, a un hijo, a una relación diferente a la que nosotros pues le sentimos que tiene un poder para hacer algo en contra nuestra si nos descubren esa mentira. Entonces tengamos cuidado. La palabra de Dios dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. Aquí dice la palabra de Dios a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, sobre todo en tu relación ministerial, aprendamos a decir la verdad a todos, sobre todo a aquellos que están trabajando con nosotros, que Dios ha llamado, aquellos que nos han abierto la puerta, como también aquellos que el Señor ha colocado como líderes sobre nosotros. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Es algo importante. ¿Ves? Es algo que la palabra de Dios nos dice. Y si tú tienes problemas con esto, tú tienes que pedirle a Dios, Señor, de acuerdo a tu palabra, yo no quiero que el enojo me controle, ayúdame, muéstrame. Y Dios te va a abrir puertas, Dios te va a mostrar si tienes que tomar un curso, si hay una persona con la que tienes que hablar, te va a ayudar. Dice la Biblia y te da un consejo, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Hemos aprendido que es mejor ese enojo inmediatamente, primero tener paz con nosotros mismos y luego actuar, no dejar que las cosas se coloquen más grandes de lo que deben ser en ninguna de nuestras relaciones. Colosenses 3, versículo 2 al 15 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Estas son virtudes de las cuales dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Colosenses 3:12, que nosotros debemos vestirnos. Yo para venir aquí a hablar contigo me coloqué un vestido, ¿cierto? Y dice la Biblia que nosotros, debido a que hemos sido elegidos todos como su pueblo, debemos también vestirnos con algo hermoso, ¿verdad? Con estas virtudes. Y dice tierna compasión. Me encanta esa virtud. Tierna compasión los unos por los otros. Bondad, humildad, gentileza y paciencia. Que estas virtudes, compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, estén primero en nuestra relación con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, luego con nuestros vecinos y con aquellos que el Señor nos ha llamado a servir y también con aquellos que nosotros estamos trabajando juntos en el ministerio. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Amiga, amigo, esto se hace a través de la oración. Tú puedes llegar en oración al Señor y decir, Señor, siento esta ofensa, porque a veces nos ofendemos porque malentendemos o no podemos ser ofendidos porque la persona sin intención nos ofendió, pero cuando yo estoy ofendida, yo oro y perdono a esa persona. ¿Cómo se hace ese perdón? Se hace por medio de la oración. Tú vas al Señor y le pides perdón. Señor, yo te pido perdón por sentirme ofendido, por esta ofensa que me han hecho. Yo perdono a esta persona por la ofensa que me ha hecho, ¿verdad? Entonces recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor. Entonces, ¿nos vamos a vestir de qué? De tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia. Y dice, sobre todo vamos a vestirnos de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Nos damos cuenta que lo que el Señor quiere aquí es la unidad. Y para que haya unidad tiene que haber amor. Que el amor, ¿verdad? La paz de Dios que viene de Cristo gobierne sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Nosotros como mujeres en el ministerio somos llamadas a vivir en paz. La paz de Cristo sea la que gobierne nuestros corazones y también dice que debemos ser agradecidos.
En el ministerio hay muchas oportunidades para nosotros agradecer, mostrar nuestro agradecimiento, y también es muy desagradable cuando sentimos que las personas son desagradecidas. Así que no seamos nosotros los desagradecidos. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿cómo puedo en oración por tus líderes? O tú como líder, Señor, ¿cómo puedo yo mostrar el agradecimiento por aquellos que trabajan al lado mío? ¿Cómo puedo yo mostrar el agradecimiento a aquellos que me han dado la mano, que me han ayudado? Como líderes debemos orar también por nuestra comunidad. En Primera de Timoteo, el Señor nos dice que debemos orar por las personas que están también en nuestra comunidad de esta manera. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Entonces, este es un mandato de oración. Si tú te preguntas por qué debo orar, ruega a todos, por todos los seres humanos, dice el apóstol Pablo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé amor por todo el mundo. Por lo general oramos por las personas que amamos, las que amamos más, ¿verdad? Pero cuando podemos amar al mundo, entonces vamos a poder orar por el mundo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Amar al prójimo es tener compasión de él. La Biblia dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, yo creo que debemos orar por todos, así como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios es el que nos mueve y la poderosa palabra de Dios es el mensaje que nosotros predicamos. Es por esto que nosotros vamos a leer esto y vamos a orar de acuerdo a esto. Yo te lo sugiero en Isaías 55, 10, dice así: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano, producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Entonces, igual debemos orar nosotros. Esta es una maravillosa promesa de parte de Dios y nosotros podemos decir: Señor, yo abriré mi boca, tú la llenarás de cosas buenas. Yo, Señor, de tu palabra, la cual, Señor, tú eres el que lo envías y va a producir fruto y logrará todo lo que tú quieres, porque es tu palabra la que estamos predicando, es tu palabra la que estamos enviando. Y yo sé que va a prosperar en todos los lugares a donde tú la envíes, en YouTube, en Facebook, en persona, en virtual, Señor, en Zoom, donde sea, Señor, va a prosperar en el lugar donde yo la envíe. Así que esto es algo que nosotros podemos estar seguros, es una promesa de Dios y la podemos declarar y la podemos orar cuando somos llamados a liderar. Esto es algo que hago continuamente. Señor, yo sé que voy a abrir mi boca y tú la llenarás de cosas buenas. Yo te pido que tú la llenes de cosas buenas para las personas. La necesidad, tú la conoces, de las personas que están allí esperando tu palabra de mi boca. En Lucas 10 dice así: les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Así es. Cuando nosotros estamos llamados en nuestro ministerio, oramos continuamente: Señor, envía, trae obreros, porque son pocos. Trae obreros, Señor, para que estén a cargo de la cosecha. Dios mío, el Señor nos ha llamado y nos hemos dado cuenta lo grande que es esto, las cantidades de personas que están en necesidad y que acuden a nuestro ministerio. Pero necesitamos personas que estén a cargo de esa cosecha. Y nosotros estamos pidiéndole a Dios que traiga obreros. Es algo que debemos orar todo el tiempo. Si tú eres una mujer llamada al ministerio, un hombre llamado al ministerio, debes orar todo el tiempo por esto. Nosotros estamos orando y esperamos que, siempre decimos, ¿verdad? Si hay alguien que quiere ser voluntario, pueden llenar un formulario y pueden ayudarnos aquí en el Ministerio de Mujer Valiosa o en la iglesia Morning Light Church. Mateo 28, 18, nuestro Señor Jesús dijo, Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos precisamente: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, de acuerdo a esta palabra del Señor Jesús al final del libro de Mateo, nosotros podemos orar y decir: Señor,
Muéstrame dónde están estas personas. Ayúdame a obedecer tus mandatos y a que yo pueda enseñar a otros a obedecer tus mandatos. ¿Dónde está ese lugar donde tú me envías específicamente? Y abre mis ojos todos los días para saber cómo servirte. Señor, gracias porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo para hacer este trabajo, esta encomienda que tú nos has dado a todos. ¿De qué? De hacer discípulos en todas las naciones. Gracias porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, entonces tengo ese amor por las personas, tengo ese poder que viene de tu palabra y voy a poder lograr hacer la obra a la cual tú nos encomendaste. Finalmente, ora por ti y tu trabajo, porque realmente nosotros podemos tener un llamado, pero necesitamos tomar acción. El Señor Jesús nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. ¿Qué somos? Somos ser. Pero la sal de la tierra tiene un trabajo que hacer y es hacer salado todo aquello a lo cual ha sido llamada a salar. Pero el mismo Jesús nos dice, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? No, la descartarán, la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Si tú eres la sal de la tierra y no estás haciendo el trabajo de la sal de la tierra, entonces no tiene ningún valor. Nuestro ministerio se llama Mujer Valiosa, porque nosotros entendemos que somos valiosas en el corazón de Dios, no somos amadas, ¿verdad? Tenemos una dignidad, somos hijas de Dios, pero somos valiosas en las manos de Dios. Sabemos que somos la sal de la tierra. Jesús también dijo, son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú eres. Eres la luz del mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos iluminar. Nuevamente, somos, entonces hacemos y ejercemos una acción. Así que yo oro al Señor en el día de hoy para que tú tomes acción. Y la primera acción es que tú ores por tu ministerio todos los días, consistentemente, y que el Señor traiga y agregue a las personas, no solamente por medio de la salvación, sino que el Señor también agregue las personas a ese ministerio, aquellas relaciones importantes que tú necesitas para crecer y todas las personas que van a decidir hacer su llamado al lado tuyo. Recuerda, el amor de Dios en nosotros es el que nos hace que tengamos esa pasión por el mundo. El amor de Dios es lo que debemos tener los unos por los otros y por amor al Señor, hacemos este trabajo que Él mismo nos encomendó. Bueno, hemos llegado al final de este programa y quisiera terminar con la bendición sacerdotal que se encuentra en número 6 y dice así: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Ha sido un placer estar contigo. Mi nombre es Rebeca Segebre y nos vemos en la próxima. Queremos comenzar el año de la mano con Dios y es por esto que iniciamos el año con un reto de 21 días de oración. Yo, Rebeca, estoy comprometida no solo a orar estos 21 días, pero también a enseñarte a orar por tus necesidades, orar la palabra de Dios y todo lo concerniente a la vida de oración. Te presento mi nuevo libro, Pídeme, llevando nuestras peticiones a Dios en oración. Este libro de estudio y devocional diario de oración te enseña a orar y a fortalecer tu vida de oración cada día. Quiero invitarte a mi clase gratis, en vivo, en privado. Se titula 5 pilares espirituales para una vida sana y próspera. Vence los 5 errores comunes en la vida de oración y maximiza tu tiempo con Dios. Únete, inscríbete gratis y recibe tu acceso en rebecasegebre.org/clase.